Es un gusto tenerlos aquí en esta función especial de la película Memorias de un Caracol, película que estuvo nominada a Mejor Película Animada en los premios Oscar recientemente celebrados. Esta es una película australiana que dirige un señor llamado Adam Elliott, maestro de la animación en stop motion, animación cuadro a cuadro, más específicamente claymation, porque es animación con plastilina. Este director nos ha entregado hasta la fecha solo 2 películas, y es porque el stop motion, cuando es artesanal, toma su tiempo y su paciencia. Su primera película, su primer largometraje, Mary and Max, que es una historia hermosísima. Si ustedes tienen la oportunidad de verla, les recomiendo que echen un ojo. Es una historia sobre una niña pequeña que entabla una amistad por correspondencia con un hombre obeso y medio gruñón. Philip Seymour Hoffman dio la voz de ese hombre, ese gran actor que ya nos dejó. Mary and Max le tomó entre 7 y 8 años en hacerse, y esta película que ustedes van a ver le tomó entre 8 y 10 años, más o menos, para poderla entregar. Este director padece de temblores desde pequeño, y él acogió esa enfermedad, ese trastorno, y lo convirtió en su sello personal. Van a encontrarse con una estética llena de irregularidades que de pronto genera un poco de ansiedad, pero es que ahí es donde está, creo que el corazón y la poética de este autor. Él también hizo un corto cuya voz la dio otro gran actor, Jeffrey Rush, que actuó en Las cenizas de Ángela, de Alan Parker, que habíamos hablado. También es un cortometraje muy bonito, pero que al mismo tiempo tiene mucho de psicología, diría yo. Se centra mucho en el comportamiento y en las particularidades que nos convierte en seres humanos. Entonces creo que por esa razón es que para presentarles esta película, que se va a estrenar el 20 de marzo oficialmente en las salas de cine, gracias a Cineplex, y que ustedes van a ver primero, adelantados a los simples mortales espectadores que tienen que pagar una boleta para verla. Estamos reunidos aquí básicamente un grupo de psicólogos, que yo también soy psicólogo. Mi nombre es André Didimdom, psicólogo de la Universidad Javeriana, psicoterapeuta y además editor de cine y series para la revista Rolling Stone en español. Y conmigo tengo a un prestigioso grupo de colegas, y ellos son Paloma Carvajalino, ¿no es cierto? Así se pronuncia, que es psicóloga clínica y especialista en trastornos emocionales y dependencia emocional. Es algo que hoy en día se habla mucho, ¿no? Mucho trabajo, sí, eso es. Está también Carlos Enrique Garavito, que es psicólogo magíster en educación con énfasis en salud mental, y ambos son, escuchen esto, hay un colegio colombiano de psicólogos, ustedes son miembros de este prestigioso colegio colombiano de psicólogos. Y nos acompaña también Diana María Gudelo, especialista en psicología clínica y decana de estudios de aquí de la Universidad de los Andes. Yo quisiera comenzar con esto. Esta película, que nosotros ya la vimos, no les vamos a hacer spoilers, no se preocupen. Es una película que a mi parecer es tremendamente existencialista. Nos está hablando de cómo los seres humanos somos arrojados al mundo a una serie de circunstancias azarosas, y en últimas, como dicen muchos adolescentes, uno no pide nacer y uno es arrojado y tiene que vivir esas circunstancias que algunas veces son muy afortunadas y otras veces no lo son tanto. Entonces yo quisiera que ustedes me hablaran sobre esa percepción que yo tengo sobre la película, sobre lo que es el azar de la vida, lo que es la suerte de vivir en unas circunstancias
y cómo los seres humanos nos debemos enfrentar a eso que llamaríamos la vida, la existencia. Muy bien, pues nuevamente gracias y bienvenidos y bienvenidas todas las personas al auditorio. Y de verdad que es un lujo poder estar hoy y ver esta película maravillosa, que yo creo que lo conmueve a uno de manera muy importante. Y quiero referirme pues a esta primera pregunta en relación con esa suerte de azar, destino, circunstancias o como las queramos llamar, a las que nos vemos abocados y frente a las cuales pues hay distintos caminos posibles. Entonces, evidentemente, y tal cual, como lo dicen los adolescentes, yo no pedí nacer. Yo creo que yo no pedí nacer, pero pues, ya puestos aquí, el asunto es, ya hay una posibilidad de decisión. Entonces, desde mi perspectiva, les decía ahorita en la conversación inicial, yo me paro frente a la vida desde el vaso medio lleno. Y en esa medida creo que en efecto muchas de las circunstancias que rodean nuestra existencia, y de manera particular pensando pues en una película de niños o donde se narran historias de niños también, no pedimos ni la familia que nos tocó, ni pedimos los entornos donde crecimos, ni las circunstancias que rodearon nuestra concepción, nuestro nacimiento, nuestro desarrollo. Pero frente a eso hay por lo menos, hay muchas opciones y muchas posibilidades. Uno no pudo decidir sobre esas circunstancias, pero sí puede decidir qué hacer frente a las circunstancias. Y me parece que ese para mí es un mensaje poderoso, porque yo no soy determinista, no quiero creer que hay unos hilos ocultos. Bueno, a veces parece, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, parece que sí hay hilos ocultos, pero quiero creer que no, quiero creer que yo sí soy un artífice del destino. Y entonces en esa medida me parece que, por un lado, ya puestos en una existencia particular, con unos desafíos particulares, hay una postura ética, a mi juicio, que es la de la aceptación radical, en términos de esto es lo que hay. No es la resignación pasiva, esto es lo que hay. Pero frente a esto que hay, ¿qué es lo que yo puedo hacer y cómo frente a las circunstancias que tenemos que vivir nos podemos encontrar por el camino del daño y la adversidad, o nos podemos encontrar en el camino de la oportunidad? ¿Y qué hace que uno tome el camino A o el camino B? Distintas cosas que también, algunas son azarosas, pero otras forman parte de la decisión. Entonces, creo que ese es el punto importante. Cosas frente a las cuales no podemos decidir, pero sí posibilidades de qué hacer con eso que no pudimos elegir. Y me parece que esa es la grandeza del libre albedrío. Entonces, Diana, estamos hablando de, sí, somos lanzados al mundo en unas circunstancias azarosas, pero tenemos la responsabilidad de nuestra propia existencia, ¿no? Tomamos unas decisiones, para bien o para mal, son nuestras y tenemos que asumirlas. Ok, Paloma. Bueno, yo creo que hay muchas, a ver, lo voy a ver desde mi perspectiva, aquí estoy rodeada de humanistas, amantes del cine, existencialistas, y yo más clínica y cognitiva no puedo ser, porque no, conductista 100% no puedo ser. Y yo creo que desde el proceso per se, en el análisis que yo hago, va muy relacionado a lo que hablábamos ahorita, y es, nace y surge desde el momento de la creación, el principio de la incertidumbre, y nosotros creo que hemos construido una creencia o una vivencia muy humana de tener una necesidad de control, y creo que esta película nos enseña muchas cosas alrededor del control, alrededor de tomar decisiones y alrededor de la capacidad de desarrollar habilidades como la resiliencia, como la capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad cognitiva,
y la reestructuración de cierta forma del pensamiento con hechos y sucesos que ocurren y que ya van a ver y no haremos spoiler de la película, pero que sin duda yo creo que desde la perspectiva base mía, que es el proceso de entrenar habilidades en gestión de emociones, para mí es una muestra majestuosa y maravillosa de la necesidad de aprender la habilidad de gestionar emociones, porque además es un blanco y negro. Hay un momento especial en la película puntual, pero que lo vemos en la vida misma, en donde uno se da cuenta que somos espejo muchas veces de situaciones, y las situaciones pueden verse o blancas o negras. Obviamente nosotros transitamos y aprendemos, parte de lo que enseñamos es aprender a transitar en las tonalidades grises, pero sin duda somos espejo de ese proceso y de esa decisión. Entonces, mientras uno, como decía Diana, lo ve o puede verlo el vaso medio lleno, pues yo puedo ser la cara absolutamente opuesta a tu vaso medio lleno y puedo ser tu vaso bastante vacío. Entonces creo que para mí no solamente el proceso de flexibilidad cognitiva se vuelve fundamental en esto, sino que adicional a eso tiene unas características que su nombre mismo en la película nos las va dando, y un proceso maravilloso en términos del control, la invención de los seres humanos en la necesidad de tener certeza. Se nos olvida que nosotros somos y vivimos en un principio de certeza permanente y constante, y que todo lo que se construye alrededor es en la necesidad de controlar. Eso entre muchas otras cosas, pero por favor, Carlitos, porque si no aquí me puedo quedar. Pero Paloma, ahí dices dos cosas bien importantes y que tienen que ver con la película. Y una es, la vida nos desborda. Totalmente, La abrumante. vida es imprevisible, tiene cosas buenas, también tiene cosas muy malas, pero nos desborda. Y tenemos que ser flexibles. No Totalmente. podemos quedarnos rígidos tratando de que las cosas cambien si nosotros Totalmente. no ponemos nuestra parte. No aprendemos a flexibilizarnos, y yo creo que esa flexibilidad es majestuosamente bien descrita en la película, pero no solamente eso, sino que una de las muestras más grandes de la necesidad de adaptabilidad en los seres humanos, de la necesidad de flexibilizar comportamientos, paradigmas y creencias, pues fue nuestra grandiosa maestra, que fue la pandemia. ¿Cuántas personas no se tomaron el año entero de pandemia encerrados para poder flexibilizarse, adaptarse, gestionar el principio de incertidumbre y poder empezar a vivir en esa nueva realidad? Entonces, creo que esa para mí sería como uno de los puntos más importantes, en donde se van adaptando los personajes alrededor de lo que va pasando en el día a día. Ahora sí, Carlos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Creo que es importante verlo desde el título. Se llama Memorias. ¿Eso qué representa? Que es una historia contada. Frente al pasado, frente a lo que ocurre, frente a las circunstancias que vivimos, pues no hay mucho que hacer, aparte de un buen relato, ¿sí? Y aprender de eso. Las condiciones de vida de un ser humano no son hechos lineales. Yo tengo una frase de batalla que dice que la vida nunca es una línea recta. La vida es un escenario que nos lleva, nos pone, nos quita, nos trae, nos da. Y en algunos sentidos, por más que queramos pensar de una manera empírica, ¿sí? Pues a veces pensamos que las cosas las podemos llegar a predecir o controlar o tener bajo control, ¿sí? O tener bajo algún nivel de certidumbre. Y eso no es así, ¿sí? Creo que la película nos empieza a demostrar, sin hacer spoiler, evidentemente. Y es muy difícil no hacer spoiler, ¿sí? Pero evidentemente nos lleva a pensar que lo humano se acepta. Lo humano no es siempre lo correcto. Lo humano no es siempre lo limpio. Lo humano es todo. Lo que se esconde, lo que no se esconde, lo que demostramos. Y en el paquete también está el sufrimiento, también está la alegría, la ingenuidad, los vicios, ¿sí? El dolor, la muerte, la vida, reencontrarnos, odiar, no odiar, porque de eso se trata, parece, ¿sí? ¿Qué queda? Yo, los que de pronto me han seguido la cuerda de vez en cuando, yo trabajo en salud mental, ¿sí? Y una de las cosas que creo que es importante entender de lo que implica la salud mental es que en últimas, pues la vida es de uno, ¿sí? Y si uno no hace algo que no sea constructivo para uno mismo,
pues en últimas el sufrimiento lo va a sobrepasar. Y del sufrimiento, más allá de un aprendizaje que es necesario, no sale nada. Entonces creo que tenemos de frente un relato humano sin edición, porque lo que ustedes van a ver son humanos, en muñequitos, siendo humanos, en todo lo que implica eso, ¿sí? Y a veces lo humano nos genera miedo, porque implica entender a las personas en su totalidad. Hasta ahí. Diana, creo que también esta película es sobre aceptación. Siguiendo con la línea existencialista, lo único cierto, lo único ineludible es la muerte. Los voy a preparar para la película. Todos nos vamos a morir, tarde o temprano. Y es algo que tenemos que aceptar. Pero también la película habla sobre aceptarnos el uno al otro, con nuestros defectos, con nuestras cualidades. No sé qué pienses al respecto. Lo inevitable y a la vez lo temible, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas, la única certeza y probablemente la certeza que más conmueve, que más conduele, que más angustia, frente a la cual tenemos más dificultad de relacionamiento, independientemente de quién sea el que muere y en qué momento de la vida muere. Que tampoco se trata de, es distinto si perdemos a alguien, si somos niños que si somos grandes, pues sí, se experimenta de manera diferente, pero a la larga la sensación de pérdida, de vacío y de desorientación que nos deja la inevitable despedida es algo transversal. Lo único certero, nuevamente pensando en lo que decía Paloma ahorita de nuestra búsqueda de certezas, y la única que tenemos la eludimos de manera sistemática. Pero de la mano de esto, entonces está ese otro elemento tan bonito en la película, pero tan difícil de ver y de vivir en la vida cotidiana, que es la aceptación total del otro. Y entonces Carlos estaba diciendo algo súper interesante, que es como la película pone sobre la mesa la naturaleza humana sin edición, tal cual como el otro es. Y qué tan posible y qué tan dispuestos estamos a aceptar al otro como el otro es. Y no a partir de esa imagen fantasiosa que creamos, lo comentábamos ahorita, por ejemplo, desde incluso en el enamoramiento. Si realmente nosotros nos enamoramos del ser que tenemos delante o nos enamoramos de la idea del amor y de lo que nosotros creemos que el otro puede llegar a ser para satisfacer ese espejismo que de alguna manera hemos creado sobre el vínculo, por ejemplo. Esta es una película incluso descarnada en términos de eso, porque es el puro reconocimiento de la esencia dolorosa y a la vez hermosa del otro, y cómo en un ejercicio de absoluta aceptación somos capaces de amar. Esta película nos muestra eso. Sí es posible amar al otro con toda su naturaleza, incluso aquella que no nos gusta. Siempre es más fácil, pues los que somos terapeutas lo sabemos, cuando uno habla, pues yo atiendo también parejas. Entonces cuando tienen los dilemas de las rupturas, siempre me dicen, pero es que cuando estamos bien es la machera. Y yo, pero es que no ve que cuando está bien no, es solo la mitad de la cara. Y entonces cuando no está mal, ¿qué hacemos? Borramos esa partecita porque usted solo se va a mantener o solo quiere permanecer del lado de la cara de la moneda y no del sello de la moneda. Y es porque en efecto nos cuesta mucho amar la diferencia, a pesar de que es un discurso recurrente. Y en estas épocas lo tratamos todo el tiempo, estamos llenos de las búsquedas y de los activismos por el reconocimiento de la diversidad, por la valoración de la diferencia. A la larga, lo que más nos cuesta es eso. Finalmente amamos más fácil o con mayor intensidad a los que son como nosotros, a los que piensan como nosotros. Pero a aquellos que son distintos o piensan distintos nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos prejuicios, por ejemplo, y esta es una película que pone sobre la mesa oportunidades de prejuicios, todas las que ustedes se quieran imaginar.
pero a la vez cómo nos invita a una aproximación curiosa desde la experiencia de encontrar al otro en su riqueza, aun cuando esa riqueza nos sea profundamente ajena, lejana e incluso dolorosa. Estaba pensando en la suerte y en tirar la moneda, y en esta película que se tira la moneda y cae sello y sello. Pero ese sello hace parte de la vida y hay que aceptarlo y hay que acogerlo, creo yo. Yo creo que hay una cosa de lo que estaban diciendo todos y es la clara explicación de lo que significa lo perfectamente imperfecto que puede llegar a ser el ser humano y en la humanidad en la que somos. Hablábamos afuera y una de las cosas en las que coincidimos todos es que no es amor cuando tú amas a alguien con la expectativa del cambio de esa persona. Es decir, si tú estás amando a alguien porque, como decía Diana, me quedé con los momentos buenos de cuando estábamos bien, yo también trabajo con parejas, pero yo me voy más por la parte de resolución de conflictos y emociones, y es muy fácil categorizar las emociones del otro, pero es muy difícil categorizar las mías. Entonces, cuando el otro me está mostrando la humanidad, mi propia humanidad, me incomoda terriblemente. Entonces, yo creo que parte importante del argumento, que además sobrepasa la película y se vuelve una parte en la que uno se confronta, qué tanto yo aceptaría esa realidad, qué tanto me sentiría cómodo con esa vida. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero estoy seguro que sí, que uno a veces ve episodios o escenas de ciertas películas que uno se siente profundamente incómodo en un momento de la película, pues es porque está tocando una parte de mí que realmente no he trabajado, que no me gusta ver, que no me gusta ponerle el spotlight. Entonces, yo creo que parte fundamental es entender que somos humanamente imperfectos y que esa perfección en la que vivimos, la búsqueda constante en la que las redes sociales nos arrastran permanentemente, en la que los filtros nos han llevado, en la de la pareja ideal, el psicólogo, mejor dicho, impoluto en su lugar, y no es tan así. Una de las cosas que ha cambiado, creo yo, un poco en las últimas generaciones, por ejemplo, hablando desde la profesión nuestra, ha sido la forma en la que se aplica y se ejerce la profesión. Dejamos de ser ese profesional lejano, distante, para volvernos ese profesional humano, empático, y que nosotros también, como digo yo, nosotros también lloramos, nos duele, sentimos rabia, nos toca limpiarnos las lágrimas antes de arrancar la próxima sesión, entonces, o dentro de la sesión. Entonces, creo que un factor fundamental es verla desde la comprensión no desde el juicio, como estaba diciendo Diana como tal, sino creo que es desde la aceptación absoluta de que es un reflejo de la humanidad como tal, porque además lo que ahí se ve es específicamente lo que pasa en muchos momentos en la humanidad. La certeza absoluta de la muerte es la vivencia más clara que tenemos que enfrentar todos los seres humanos y a la que más temor le tenemos en muchas circunstancias. Además, porque en muchos momentos el duelo o la pérdida nos invita a entender que sí, esto pasa, o sea, hay una pérdida, se muere alguien, pero la vida sigue afuera con absoluta y total normalidad, y entender mi permanencia o mi existencia en ese momento puntual donde la vida sigue, pero yo dejé de existir o esa persona dejó de existir, nos confronta muchísimo. Entonces yo creo que otra de las cosas importantes es la aceptación absoluta de ese ser absolutamente imperfecto y de ese ser que tiene 1.000.000 de, como decía Dianita, cosas buenas y cosas malas, de virtudes y defectos, que además yo siempre he dicho que uno debería proponerle matrimonio cuando uno está en una pelea bien brava con el novio. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde uno de verdad lo elige. Uy, me provoca ahorcarte, pero yo te elijo y cásate conmigo. Porque es que, claro, porque es que en el momento bueno todos nos casamos. O a usted dice que no en un momento bueno. Es malo. Pero, diga, a mí no me case, gracias. Paloma, diste con algo bien interesante, y es que esta película es de animación y usualmente nosotros asociamos animación con Disney y esos mundos fantásticos, perfectos, la princesa Disney y el príncipe azul, pero esta es una de las películas más realistas que yo haya visto y por eso es incómoda. Totalmente incómoda. Y nos disloca. De hecho, les estaba contando que yo soy un coleccionista compulsivo y ver esta película
y mostrarme, Andrés, sin spoiler. por no, sin favor, spoiler, mostrarme algo que a mí como psicólogo, pues Claro, te confronta. me confrontó. Y creo que esta película a nadie va a dejar indiferente, a todos va a confrontar, creo Con yo. algo. Porque está hablando de la humanidad, y la humanidad real, no esa humanidad que queremos ver, que es de escape. Totalmente. Carlitos, ¿ya te recuperaste Sí, sí, sí. de mi comentario del Completamente matrimonio? ya, sobrepasado. Yo pienso, bueno, hay un hecho que me llamó mucho la atención de la película, y es que dicen que no es una película para niños. ¿Sí? Yo me pregunté, ve, ¿y por qué? Es una película en stop motion que animada, que evidentemente, si uno lo piensa en términos comerciales, que un estudio, lo que sea, restringe la población, pues va a llegar menos dinero. ¿Sí? Pero entendí una cosa, y es, no es para niños por una razón que para mí me dejó tranquilo, y es que cuando uno es niño, es el único momento en donde uno puede inventar un mundo, en donde uno cree que lo que está viendo es así. Y así funciona, lo que denominamos ingenuidad. ¿Sí? La película nos estrella contra eso, ¿sí? Pero nos estrella de una manera en donde no se cae la barrera de la ingenuidad, en donde yo puedo mantener mi vida con un grado de ingenuidad que está muy cercana al hecho de entender que el otro es otro y que yo soy yo, y que adicionalmente a eso, si yo quiero estar con el otro, me lo trago completo, o sea, lo asumo completo. No lo trato de cambiar, no lo trato de modificar, no lo trato de interrumpir. Se habla de la muerte, claro, es que la muerte hace parte de la vida. Pero pienso que también es importante entender algo. Yo trabajo con sobrevivientes de suicidio, de intento de suicidio. Y una de las preguntas que uno puede llegar a preguntarse es, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el evento que desembocó en una situación de estas? Y creo que hay un hecho, y es que pareciera ser que nosotros nos comimos un cuento que es muy difícil de digerir. Se llama ser feliz. Cuando yo trato de llegar allá, de tener toda mi vida acomodada, como si fuera un anaquel, en donde todo está puestecito, donde todo está organizado, y donde yo asumo que eso está bien, es muy difícil vivir. Se vuelve muy complicado, ¿sí? Creo que es importante entender un hecho, y es que cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de contenidos, nos está chocando con la forma en la cual nosotros mismos estamos viendo nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos? A veces las personas se conforman con muy poco y se dice que eso está mal. ¿Por qué? O sea, no hay nada malo en buscar una vida simple, ¿sí? Y eso es algo que es importante entenderlo dentro de la película. Ustedes acá no van a ver una película con unas animaciones, con un guión prehecho en donde yo ya sé qué es lo que va a pasar al final y salgo como, qué bonito, ¿sí? Qué bueno, ¿sí? Y uno se compra el muñequito y uno ve el muñequito que viene en una caja de algunas hamburguesas y uno lo pone ahí en una laquel y uno lo ve y dice, wow, para la Para mi colección. colección. Yo tengo también cierta colección de Bueno. muñequitos de hamburguesa. Pero eso no está ahí, porque creo que lo que busca el director es llevarnos a más que una reflexión, es llevarnos a un escenario en donde ese supuesto de felicidad, ese supuesto de lo moralmente correcto, de lo estético, de la belleza, de la riqueza, de todo eso está quién sabe en qué mundo, porque muchos de nosotros no vivimos ahí. Entonces, ustedes se van a enfrentar, la muñequita es bonita, ¿cierto? O sea, uno la ve, es bonita, pero no es bonita. O sea, si tú la chocas con una de estas animaciones comercialmente famosas, pues no es bonita, ¿sí? Pero es Barbie. hermosa. ¿Por qué? Porque es ella.
Y creo que eso en algún punto a algunas personas les molesta. Yo me cuestioné, ya con esto cierro. Yo hablo harto. Al que haya estudiantes míos, sí, yo sí. ¿Por qué la gente llora en la película? Yo me lo pregunté. Yo soy de difícil llanto, en serio. Y en un punto de la película está como, vamos bien. Pero creo que yo entendí algo, y es que cuando uno reconoce todo el tiempo que ha perdido persiguiendo cosas que ni entiende, se choca. Y la película los va a llevar allá, inevitablemente. La pareja perfecta, la idea de familia perfecta, la idea de felicidad, vínculo, y se los va a tumbar de frente. Porque los más imperfectos son hermosos dentro de la película. Hay una anécdota y es esta, así rápidamente. Salvador Dalí trabajó con Disney en fantasía y le entregó un storyboard lleno de mujeres desnudas. Y Disney le dijo, está bellísimo, pero esto no puede pasar en mi película. Y Dalí le pregunta, ¿por qué? Es una película para niños. Y Dalí le responde, ¿qué es lo primero que ve un niño? Pero Pues, yo voy ¿cuál a es el hacer lío? yo voy a hacer una confesión. Aquí obviamente me hicieron la advertencia muy amorosa de ojo, por favor, porque no es para niños, pero yo les voy a hacer una confesión. Yo la vi con mis hijos. A mis hijos no les hemos nunca, digamos que, puesto el tabú absoluto de la desnudez, o sea, perdón la expresión, pero como dice André, pues una teta es una teta y una cola es Sí. una cola, mientras no haya una escena, digamos, subida de tono, como le diríamos coloquialmente, y digamos que en la película pasan cosas, pero no son cosas que no sean naturales. Yo soy de la creencia que, pues, ¿por qué voy a prohibir? Para que después igual me los encuentre en el cuarto de al lado buscando en la naturalidad de la curiosidad, o lo volvemos algo normalizado dentro de los parámetros y el paradigma normal, protegiendo obviamente lo que tiene que ver con su psique y con su capacidad de comprensión. Entonces, sí es cierto, hay que tener yo digo que no es para que la vean todos los papás con los hijos, de pronto uno que tiene un bagaje y una capacidad y una capacitación de pronto para encaminar las preguntas que hagan, porque hablan de cosas como la masturbación y pues tu hijo te va a preguntar, ¿y qué es eso? Y tienes que tener las herramientas para poder responder sin ponerle tabú, porque es que además nosotros somos los que le ponemos el significado negativo de tabú y de misterio a una cantidad de cosas que son absolutamente naturales en la vida de los seres humanos. Y esta película es un catalizador, genera debate. Y qué bonito que uno se pueda sentar con su familia a discutir sobre lo que se vio. Bueno, el tiempo ya apremia, pero quisiera como una última cosita, y es que la película también tiene un haz de esperanza y nos está hablando de dos cosas que me parecen totalmente esperanzadoras, que le dan sentido a la vida. Una, el arte como algo que salva, y dos, el contacto humano. Tal cual. Ustedes se van a sorprender cómo esta película está atravesada por experiencias artísticas refrescantes, como experiencias artísticas refugio en los momentos de probablemente mayor angustia, pero a la vez como esa posibilidad de conexión y de encuentro aún en esas diferencias. Ese encuentro humano precioso que parte de lo que les hemos mencionado ya del reconocimiento y la aceptación de la diferencia y de la diferencia sin juicio, a pesar de que podamos identificar que hay algo, si quieren, excéntrico en el comportamiento del otro, pero mi acercamiento y mi conexión está por encima de eso que parece raro, excéntrico, distinto. Es una película donde los vínculos permanecen a pesar de que todo vaya en contra y de la adversidad que se opone. Y yo
quiero decirles algo que me hizo pensar la película, que probablemente es el regalo más hermoso que yo he recibido en mi vida. Y la película me lo hizo pensar y me lo hace pensar. Está la frase allí puesta también, la tienen allí en la postalita de recordatorio. Cuando yo me iba a ir del país para hacer el doctorado, tomé la decisión de despedirme en la puerta de la casa de mis papás y pedirles que no me acompañaran al aeropuerto, porque si no probablemente me hubiera devuelto. Entonces les dije, la única opción aquí es, nos vamos a despedir en la puerta y suerte es que les digo, y ya nos volveremos a ver cuando nos podamos ver. Cuando mi papá me abrazó para despedirme, me dijo, yo te di las raíces, ahora te doy las alas. Yo creo que en esta, perdón, es que siempre me emociono, es increíble, han pasado algunos añitos, pero yo creo que en esta película hay un llamado claro al reconocimiento de la historia, del pasado. Vivir una vida sin memoria es una vida muy dolorosa, pero las memorias nos ayudan para construir los escenarios hacia adelante, para vivir hacia adelante. Uno se puede pasar la vida viviendo la memoria, porque entonces se ancla en el pasado. Pero no puede olvidarse de la memoria y del pasado, porque uno también es el resultado de esa historia que lo ha llevado hasta allí. Yo creo que yo me voy con dos frases cerradas, rápidas, y una es como el logo, el himno de vida de mi esposo y mío, y es: las historias nos hacen quienes somos. Y es la realidad, o sea, nosotros somos la historia de lo que somos. No podemos ser sin haber sido historia. Por esa razón, cuando alguien pierde la memoria por la razón que sea, pues deja de ser en muchos sentidos, ¿sí? Sigue siendo por las personas que alrededor lo definen, pero deja de ser en sí mismo. Y sin duda esta película, otra de las grandes cosas que hace es recordarnos que todo pasa y que todo al final tiene un comienzo, o sea, un principio y un fin, y que todo va a pasar, todo va a ser efímero, todo va a fluir, y hay que fluir con esa forma en que todo tiene su momento específico. Hay un hecho que en sumatoria creo que es importante verlo en perspectiva. Mire, la muerte va a pasar, ¿ya? Ok, ya, ¿sí? Y pasa, no se estresen, ¿sí? O sea, hagan cosas, vivan, ¿sí? Ya, punto, eso va a ocurrir. No hay que acercarnos tanto allá, hay que hacer cosas. La vida es un hecho que ocurre con todo, ¿sí? O sea, discúlpenme la metáfora, va a sonar horrible, es un sancocho, ahí hay de todo, ¿sí? Es sopa de caracol. Una sopa de caracol, sí, sí. Y a veces, en algún sentido, pues tenemos que entender que pues todos pasamos y pues hay que hacer cosas en ese intermedio, ¿sí? Y no hay que acercarnos tanto a pensar en el final, más bien pensar en lo que hay y en lo que está ocurriendo y en lo que vivimos y en las oportunidades que están aquí y en la gente que está aquí, sin hacer spoiler. ¿Cómo camina un caracol? Adelante. Un caracol no corrige sus pasos porque no es posible. ¿Sí? O sea, tú no vas a echar viendo un caracol con el pito de reversa. Ese no cangrejea. Ese no cangrejea. Ellos son muy jóvenes, no entienden el concepto. Sí. Vamos a culturizar después, hacemos una charla de culturización. Cangrejear es cuando uno regresa con una expareja. Por Sí, muchos muy, momentos. sí. Ah, ya entendí. Ahora sí, ahora sí. Okay. Ya. Bien. Ahora sí me sentí vieja, ahora sí me sentí vieja. Es terrible. Pero evidentemente es eso. Véanla, disfrútenla, llórenla, ríanse, porque en eso está toda la película. Pero entiendan una cosa que creo que es importante. Aunque la esperanza a veces no está, sí está. ¿Sí? Y hay que saberla ver, porque a veces la vida de uno se vuelve un tubo cerrado y uno no ve nada. Y creo que ese no ve nada
es simplemente el llamado a, pues, voltee la cabeza para otro lado, y es en serio, que ahí va a encontrar otra cosa. Aléjese un poquito. Eso es todo. Yo quisiera terminar con dos cosas. La primera es que cuando varios psicólogos se encuentran, esto es poderoso. Y ¿Sí o no? además, sin fin. Aquí Sí, podríamos durar. podríamos durar y durar hablando. Y dos, Aquí hasta el día. podríamos seguir. Y dos, François Truffaut dijo alguna vez que a él solo le interesaban las películas que lo hacían vibrar, que lo sacudían. Y esta es una película que nos sacude, nos hace vibrar. Van a ver, yo sé que no va a quedar nada indiferente como lo decía. Se estrena la próxima semana, jueves 20 de marzo, gracias a Cineplex. Es una película atípica de la cartelera y agradezco a Cineplex que películas como esta estén en la pantalla. Es una suerte poder ver una película como esta. Y es como, disfrútenla, llórenla, sacúdense, víbrenla. Y Eso. pues obviamente hagamos un agradecimiento también a la universidad que nos recibe, la Universidad de los Gracias a la Andes, al Universidad de los Colegio Andes. Colombiano de Psicólogos que nos convoca, evidentemente, y a todos ustedes que se tomaron el buen tiempo de venir a escucharnos y a ver una Escucharla, película, cosa que las generaciones jóvenes parece que no están haciendo. Y por Háganlo. favor, compadézcanse cuando vean un par de escenas de mí, que tuve que explicarle a mis hijos varias cosas en la película. Muchas gracias. Gracias.